Bienvenidos a Tech Sin Límites, tu podcast de tecnología. Vivimos en una era donde la tecnología no se detiene. Cada semana analizamos lo que viene, lo que cambia y lo que transforma tu día a día. Esto es Tech Sin Límites. Hola, bienvenidos a Tech Sin Límites. Yo soy Luis y hoy es 11 de abril de 2026. Hoy estamos grabando ya el episodio número 12 de esta segunda temporada. Y después de una semana en blanco por vacaciones, ya nos tocaba ponernos un poquito al día con temas importantes del mundo tecnológico. Hoy estará conmigo Sergio para hablarnos de algunos temas importantes que han ocurrido en los últimos días. Pero antes de llegar a ese bloque de noticias, quiero hablaros de un tema importante, porque la compañía de la manzana acaba de celebrar su 50 aniversario. Sí, ya tiene 50 añazos la empresa que fundó Steve Jobs y Steve Wozniak. Así que ponte cómodo, ajusta el volumen, porque esto empieza ya. Hoy nos ponemos un poco históricos. Y no voy a leer una Wikipedia. Esto es Tech Sin Límites, así que lo vamos a contar como se cuenta en un bar, con datos, con contexto y con un poco de pasión. Porque Apple es posiblemente la empresa tecnológica más influyente de la historia. Y no lo digo yo solo, lo dicen los números, las ventas, los titulares y sobre todo lo dice el impacto que ha tenido en cómo usamos la tecnología cada día. Así que en los próximos minutos vamos a hacer un repaso a las fechas que marcaron un antes y un después, las que si hubieras estado ahí habrías pensado, esto lo cambia todo. Empecemos por el año 1976, el garaje donde empezó todo. Eran primeros de abril de 1976, no es una broma, aunque la fecha lo parezca. Dos chavales de California, Steve Jobs y Steve Wozniak, firman los papeles de constitución de Apple Computer Company. El tercer socio, Ronald Wayne, vende su parte por $800 a los pocos días, una de las peores decisiones financieras de la historia, por cierto. El producto que lanzan se llama Apple One, ni siquiera tiene teclado, ni pantalla. Es básicamente una placa de circuitos que Wozniak había diseñado en sus ratos libres. Pero este circuito era brillante y Jobs lo vio. Steve Jobs puso el precio de $666,66. Dice la leyenda que porque le parecía que Woz tenía debilidad por los números repetidos. Sea verdad o no, el número quedó para la historia. Fabricaron solamente 200 unidades y vendieron 175. Apple había nacido. Lo que más me gusta de esta parte de la historia de Apple es que cuando Jobs llevó junto con Wozniak al cliente las 200 unidades que habían fabricado de esas placas con todos esos componentes electrónicos, el cliente se quedó fascinado por lo bien que estaba hecha la placa, pero se preguntó que dónde estaba el resto del ordenador. Y Steve Jobs, que era muy hábil, le dijo al cliente: mira, esto es lo mejor que vas a tener y vas a encontrar como ordenador. Si quieres un teclado y quieres una pantalla, pues se la podemos también hacer, pero eso ya te costará otro dinero. El cliente al principio no se lo podía creer, no sabía lo que había pagado, pero al final decidió quedarse con las placas. Y del 76 hasta el 84 lo que estuvo haciendo Apple fue crear ordenadores del mismo estilo. El primer que hemos hablado, el primer ordenador fue el Apple One o el Apple I. El siguiente fue el Apple II, que ya sí fue el primer ordenador completo, ya con su carcasa. Luego sacó el Apple II Plus, el Apple III, que fue, como se dice históricamente, el ordenador de mayor fracaso de la historia de Apple. El Apple II-E,
sacó también el Apple Lisa y el 2C, que eran al final actualizaciones y versiones de esos ordenadores que ya existía del Apple II, ¿vale? Hasta que llegamos al año 1984. Es el año en el que Apple anuncia que va a sacar el Macintosh. Y saltamos casi una década. Llegamos a uno de los momentos más icónicos de la historia corporativa, porque el 22 de enero de ese año, de 1984, durante la Super Bowl, Apple emite un anuncio que dura unos 60 segundos y que todavía hoy se estudia en las escuelas de marketing del mundo entero. La imagen es de una mujer corriendo con un mazo, una sala llena de personas grises, mirando una pantalla que habla del control, de la conformidad. De repente, esa señora que va corriendo lanza el mazo y la pantalla explota. Y una voz dice: el 24 de enero, Apple Computer presentará el Macintosh. Y verás por qué 1984 no será como 1984. Era una declaración de guerra directa a IBM y funcionó. 2 días después, el 24 de enero, Jobs presentó el Macintosh en el Flying Center de California. Sacó el ordenador de una bolsa de tela, lo encendió y el propio Mac dijo en voz alta: «Hola, soy Macintosh». El público enloqueció. Había nacido el primer ordenador personal con interfaz gráfica diseñado para el gran público y con ratón incluido. Pese a esa gran presentación, en el año 1985 se produce la expulsión. ¿Y qué significa eso? Bueno, pues que los siguientes años, el siguiente año fue un año duro. El Mac no vendía como se esperaba. Las tensiones internas ya eran enormes y en ese mismo año, en 1985, el consejero directivo de Apple tomó una decisión que todavía hoy resulta difícil de creer. Y es que echaron a Steve Jobs de la empresa, el mismo que había fundado dicha compañía. Tenía en aquel entonces Steve Jobs 30 años y se fue. Fundó una nueva empresa y la llamó Next y se compró una pequeña empresa de animación por computadora que unos años después se convertiría en una empresa que todo el mundo conoce hoy en día, que es Pixar. Apple, sin Jobs, sobrevivió, pero fue dando tumbos durante muchísimos años, perdiendo cuota de mercado, perdiendo relevancia. Llegó un momento incluso a mediados de los años 90 en el que muchos analistas daban a Apple ya por muerta, literalmente. Pero fue entonces, en el año 1997, cuando el rey regresó de nuevo a su trono. Apple hizo algo que nadie esperaba, compró Next por $429 millones y con la empresa, pues volvió Jobs. Lo que encontró era desalentador. Apple estaba a 90 días de la bancarrota. No es una exageración, no lo es. El propio Jobs lo dijo públicamente años después. 90 días. Y aquí vino uno de los momentos más surrealistas del mundo tecnológico. Jobs subió al escenario de la Macworld del año 1997 y anunció que Microsoft, el archienemigo, iba a invertir $150.000 millones en Apple. Hubo abucheos en la sala. Jobs tuvo que calmar al público. Era una alianza de conveniencia, pero funcionó. Y Jobs empezó a reconstruir Apple desde los cimientos. En el año siguiente, en el año 1998, el iMac, el ordenador de colores que salvó Apple, pues sí, era un ordenador que lanzó Jobs con la ayuda de John Ive y que lo sacó de muchos colores, en azul translúcido principalmente, y tenía una forma redonda, sin ranura para disquetes, con puerto USB, en un momento en el que nadie usaba los USB todavía. Todo el mundo decía que era un error, que sin disquetera nadie lo compraría, que el diseño era demasiado raro.
y al final vendieron 278.000 unidades solamente en las 6 primeras semanas. Fue el Mac más rápido en vender en toda la historia de la empresa hasta ese mismo momento. Así que Apple estaba de vuelta. Y además dejó una frase para la historia, el nombre de iMac, esa I minúscula que Jobs quería que representara Internet y también individual. Iba a acompañar a todos sus productos de Apple durante décadas siguientes. Pasamos ya al año 2001 y en ese año pues hay 2 bombazos. Uno de ellos fue el iPod y la otra la Apple Store. El 23 de octubre del año 2001, Jobs presentó el iPod, 1000 canciones en tu bolsillo, así lo describió. Antes de eso, los reproductores de MP3 existían, sí, pero eran feos, complicados y tenían muy poca memoria. El iPod era elegante, intuitivo, tenía rueda táctil y sincronizaba con iTunes sin dramas. En ese mismo año, Apple abrió sus primeras tiendas físicas. Todos los expertos dijeron que era un grave error, que nadie compraría ordenadores en una tienda, que la gente compraba en grandes superficies o por internet. Hoy en día las Apple Store se convierten en, o son los metros cuadrados más rentables de comercio minorista mundial. Otro error de manual. En fin, pasamos al año 2007. ¿Y qué ocurre en el año 2007? Pues que Jobs cambió el mundo para siempre. El 9 de enero del año 2007, la fecha en la que muchos consideran el punto de inflexión más grande de la historia de la tecnología de consumo, Jobs sube al escenario de la Macworld de San Francisco y dice: de vez en cuando aparece un producto revolucionario que lo cambia todo. Y Apple ha sido muy afortunada, ha podido presentar algunos de estos productos en su historia. Y luego dijo algo que hace que se te pongan los pelos de punta si lo escuchas sabiendo lo que estaba a punto de pasar. Hoy vamos a presentar 3 productos revolucionarios. El primero es el iPod de pantalla táctil. El segundo es un teléfono móvil revolucionario. Y el tercero es un dispositivo de comunicación por Internet. Se queda callado y dice: ¿lo veis? No son 3 productos distintos, es uno solo y lo llamamos iPhone. El público enloquece y con razón. El iPhone era un teléfono sin teclado físico, con pantalla táctil, de capacitancia, con un navegador de verdad, con un reproductor de música integrado. Era 5 años, o sea, estaba como 5 años por delante de la competencia. Y eso la competencia lo sabía. Incluso Steve Ballmer, el CEO de Microsoft, en ese momento dijo en una entrevista que el iPhone nunca sería un éxito porque no tenía teclado. Lo dijo en serio. En su primer año vendieron, ojo al dato, 6 millones de iPhones. Ese modelo, comparado con los que venden ahora, parece prehistórico, pero cambió todo. Cambió cómo nos comunicamos, cómo trabajamos hoy en día, cómo nos entretenemos. Y sobre todo, cambió el mundo. Ya en el año 2008, Apple abre la App Store. En el primer fin de semana se descargaban 10 millones de aplicaciones. En el primer año hay 65.000 aplicaciones disponibles. Los desarrolladores independientes pueden, por primera vez en la historia, llegar a millones de personas con sus ideas desde el primer día. La Apple Store no era solo una tienda, era un ecosistema, era una nueva economía y Apple se llevaba el 30% de cada transacción. Ahora mismo hay más de 1,8 millones de aplicaciones disponibles, una barbaridad. Es una de las mayores plataformas de distribución de software de la historia. Increíble. En el año 2010 sale otro de los grandes productos de la historia que revoluciona, por supuesto, el sector, y es el iPad. En enero de 2010, Jobs presenta el iPad y vuelve a pasar lo mismo de siempre. Los expertos dicen que es un error.
Es solo un iPhone grande, dijeron. No tiene teclado, dijeron. Nadie lo necesita, dijeron. En el primer mes vendieron 1 millón de unidades. El iPad creó la categoría de las tabletas modernas. Android tardó años en tener una respuesta digna y el iPad sigue siendo a día de hoy el tablet más vendido del mundo. Jobs lo presentó sentado en un sillón, navegando por internet, leyendo el New York Times, viendo vídeos, y lo hacía parecer fácil, natural, como si siempre hubiera tenido que ser así. Y llegó el día más triste dentro de la compañía, el 5 de octubre de 2011, y es el día en el que Steve Jobs fallece a los 56 años. Llevaba años luchando contra el cáncer de páncreas, que había hecho público en el 2003. Unas semanas antes, el 24 de agosto, había dimitido como CEO. Su sucesor fue Tim Cook, que llevaba años siendo su mano derecha. El impacto fue enorme. Las flores y notas se acumularon frente a las Apple Store de todo el mundo. Fue como si hubiera muerto alguien de la familia, y para mucha gente del mundo tecnológico, en cierta forma, así fue. Jobs dejó Apple como la empresa más valiosa del mundo, y la dejó a Tim Cook, una herencia brutal, tanto en lo bueno como en la presión que conlleva. En 2020, Tim Cook lleva la empresa con una solidez increíble durante años. iPhones que baten récords, AirPods que crean una nueva categoría de producto, el Apple Watch que domina el mercado de los wearables. Pero en noviembre de 2020 anuncia algo que el mundo tech esperaba con nervios, y es el primer Mac con chip propio de Apple, el M1. Intel llevaba procesadores en los Macs desde el 2006. Antes eran Power Mac y en el 2006 pasaron a ser de Intel. Y de golpe Apple dice, gracias, pero nos hacemos los chips nosotros mismos. El resultado fue una revolución silenciosa. El MacBook Air con M1 tenía una batería que duraba de verdad una barbaridad. Un rendimiento que hacía temblar a los portátiles de Windows del doble de precio y sin ventilador. Completamente silencioso. Fue la confirmación de algo que Jobs ya había intuido años antes. El que controla el hardware controla la experiencia. Y Apple controla ambos mejor que nadie. Así que eso es Apple en sus fechas más señaladas. Un garaje en California en el 76. Un anuncio en la Super Bowl del 84. El regreso de Jobs en el año 97. El iPhone en el 2007. Y hoy, una empresa con más de 3 billones de dólares de capitalización bursátil, la más valiosa de la historia. ¿Qué tienen en común todos esos momentos? Que siempre hubo alguien diciendo que no iba a funcionar. No sé si eso es inspirador o irritante, pero desde luego es tecnología. Y eso es exactamente de lo que hablamos en Tech Sin Límites. ¡Seguimos! Bueno, pues estamos aquí ya en el bloque 2 y con nosotros hoy está Sergio Gómez. Buenas noches, Sergio. Muy buenas a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues bien, ¿qué tal las vacaciones de Semana Santa? Estupendas. Han sentado estupendamente. Has aprovechado el tiempo bien, ¿no? Has descansado. Hemos aprovechado, hemos descansado, hemos salido de Madrid y ha estado fantástico el tiempo, así que fenomenal todo. Sí, la verdad que has tenido suerte en ese aspecto porque ha hecho un tiempazo, vamos. Sí. Espectacular. Genial. Bueno, pues hoy en el bloque 2, como ya sabes, nos tienes que hablar de noticias que has estado recopilando, de así las más importantes que nos quieres contar. A ver, cuéntame. Pues mira, traemos varias cositas. Podemos empezar, si te parece, con el acuerdo que ha firmado esta misma semana Meta con CoreWeave. Es un acuerdo para garantizarse la infraestructura en IA, ¿vale? Es
Es un acuerdo que alcanza los 21.000 millones de dólares. Buah. Y bueno, para los que no, bueno, yo creo que Meta lo conocemos todos, ¿no? Es la empresa Sí. matriz de Facebook, de Instagram, WhatsApp. Quizás CoreWeave pues no sea tan conocida. Y bueno, pues es una compañía que bueno, se dedica a aportar a las grandes compañías del sector pues infraestructura para sus modelos de IA, ¿no? Ujú. Y bueno, es un acuerdo estratégico. Este año se plantean invertir entre 115.000 y 135.000 millones en sus propias instalaciones, ¿vale? Hablo de Meta. Ujú. Y el problema es que ni siquiera un gigante como Meta pues puede construir edificios tan rápido como crece la IA, ¿vale? Entonces necesita pues de empresas como CoreWeave para Sí, lo que garantizarse hace Meta la es subcontratar un infraestructura. servicio Eso es. para que le dé servicios de computación en la nube, ¿no? Entiendo. Eso es, ¿vale? Es una empresa que se especializa exclusivamente en la infraestructura para IA, ¿vale? Y puede Ujú. desplegar clústeres de GPU mucho más rápido que los ciclos de construcción de los tradicionales de Meta, ¿vale? Ujú. Así que, bueno, pues... Tengo entendido también, Sergio, perdona que te interrumpa, que CoreWeave, uno de los socios que tiene es Nvidia, ¿no? es un socio además estratégico también. De hecho, yo creo que forma parte en el accionariado. ¿Sabéis? Sí. Casi nada. Pero bueno, entramos un poco, si quieres, en lo que es lo que se llama la era de Vera Rubin, Ujú. que no se trata solo de más potencia, sino de mejorar la arquitectura, ¿vale? Es parte fundamental del contrato que ha desplegado la nueva plataforma de Nvidia, ¿vale? Sí. Más que una mejora, o sea, no es una simple actualización de la arquitectura Blackwell de Nvidia, ¿no? La arquitectura anterior. Es de alguna manera es una redefinición completa de cómo fluyen los datos. Ya. Esta plataforma Rubin está optimizada para que la IA agéntica, esa que mencionamos antes que puede razonar y realizar tareas complejas pues de forma autónoma. Y el caso es que el dato, digamos, clave es que Rubin reduce hasta 10 veces el costo de los tokens de eficiencia, ¿vale? Esto significa que generar cada palabra o cada imagen en la IA pues puede ser hasta 10 veces más barato, ¿vale? Haciendo que los asistentes avanzados pasen de ser un experimento caro a una Sí. utilidad masivamente rentable. ¿Vale? Interesante. Sí. Y luego hay un dato que a mí me ha llamado mucho la atención porque lo que realmente también pues ha dejado a los ingenieros un poco con la boca abierta es que la arquitectura Rubin consume el doble de energía que la generación anterior, ¿vale? Para manejar ese calor, Nvidia ha implementado algo que suena pues un poco contradictorio, ¿no? Que es el enfriamiento con agua a 45 grados. Que dicho así pues dices tú, bueno, pues ¿cómo puedes enfriar con agua a 45 grados, ¿no? Con agua caliente, ¿no? Aunque Pues sí, pero es que 45 grados ya es una temperatura claro, elevada. claro, pero comparado con la temperatura Claro. a los que trabajan estos procesadores, pues no es nada, ¿no? Entonces, Claro. de una manera consigues enfriar, ¿vale? Enfriar porque sí, no es la misma temperatura, sin llegar a mejorar a enfriar tanto esos chips, ¿no? Claro. Y esto pues va a reducir, se traduce en una reducción del consumo de energía de hasta un 30%, ¿vale? Que es un poco aquí a donde se quiere llegar con esto. Ajá. Los daños colaterales, pues que tienen un impacto también en bolsa, porque las acciones de empresas tradicionales de aire acondicionado, pues, como pues, Trane o Johnson Controls, pues, Sí. cayeron hasta un 21% Han visto, en bolsa cuando salió el anuncio. han visto la oreja al lobo ya. Hombre, ya ves. Qué fuerte. Si eso llega
llega a buen puerto, pues sí. Claro. Así que bueno, ese era uno de los temas que traíamos para hoy. Pues oye, me parece interesante el tema, muy, muy interesante. Pasamos al siguiente tema, Sergio. Siguiente noticia. ¿Tienes preparado algo por ahí también sobre IA? Me parece que era, ¿no? Sí, podemos hablar un poco de Gemma 4, ¿vale? Uh-huh. Es el nuevo modelo de Google. Y es que, a diferencia de las IAs que conocemos hasta ahora, que viven en la nube lejana, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pues Gemma 4 es tan ligera que corre directamente pues en tu smartphone o en el portátil, ¿vale? De manera local. ¿Vale? No necesita pues enviar datos a ningún servidor externo y bueno, esto, la privacidad es total, ¿vale? Y la respuesta pues inmediata también, porque no, los datos no salen de tu dispositivo. Uh-huh. ¿Vale? Está diseñada para actuar, ¿vale? Es una IA que puede planificar tareas en varios pasos, desde organizar tus archivos hasta ayudarte pues, a crear una aplicación entera solo hablando con ella. ¿Vale? Qué fuerte. Además o sea, ya los prompts son de voz, no son... Exactamente. Que lo tengas que picar en el teclado para que... Eso es. Te obedezca, de hecho, ¿no? puede ver vídeos, puede escuchar audio para resumirlos y bueno, pues parece que habla hasta 140 idiomas, ¿sabes? Incluso sin cobertura, ya te digo, de manera local. De manera local. Esa es uno de los puntos fuertes, ¿no? Yo casi te diría que el punto fuerte viene ahora, y es que lo mejor es que no va a destrozar la batería de tu teléfono, ¿vale? Porque consume hasta un 60% de energía menos que los modelos anteriores. ¡Buah! O sea que eso, increíble, ahí yo creo que está la... Pues totalmente, vamos. Un 60% de energía, de consumo menos de energía en la batería del dispositivo. Una pasada. Sí. Y mientras Gemma 4 nos hace la vida más fácil, en los laboratorios de Anthropic ha nacido una bestia de naturaleza llamada Claude Mythos, ¿vale? Y ahora vais a entender por qué hace un poco de gracia, ¿no? Porque la industria llama a este momento la vulnapocalipsis. Lo tengo que apuntar porque me cuesta hasta pronunciarlo. ¿Y por qué? Pues porque Mythos ha demostrado que la IA ya puede encontrar y explorar fallos de seguridad mejor que cualquier humano, ¿vale? Uh-huh. Pero cuéntanos un poco, ¿qué es eso del... ¿Cómo se llamaba? ¿Has dicho? ¿Glasswitch? Glasswitch. El proyecto Glasswitch. Vamos a contar un poco en qué consiste Mythos, cómo es capaz de trabajar, y luego vamos a hablar de Glasswitch y el porqué de esa coalición, ¿vale? Porque puede dar incluso a debate, ¿vale? Uh-huh. El tema está que Mythos, ¿vale? Tiene una capacidad de análisis profundo que no solo busca errores de escritura, sino que analiza la lógica de la ejecución. Uh-huh. Y encadena fallos o sea, encuentra fallos que parecían no tener relación, ¿vale? Ha logrado un hallazgo histórico, una vulnerabilidad que llevaba 27 años de antigüedad en OpenBSD, que es un sistema famoso por ser impenetrable, y ha destapado un fallo de seguridad, ya te digo, de hace 27 años que nadie había detectado, ¿vale? Qué fuerte. Luego encontró otro, por ejemplo, en FFmpeg, ¿vale? 16 años también de vulnerabilidad que nadie había sido capaz de encontrar. Nadie había detectado, y sin embargo en el núcleo de Linux, sí. Pero aquí viene lo importante, y es que lo más inquietante de todo esto es que en pruebas controladas el modelo logró escapar de un entorno cerrado, mostrando una conciencia situacional que Anthropic ha calificado como potencialmente peligrosa. ¿Vale? O sea, ha demostrado ya una capacidad de razonamiento propia, capaz de saltarse los cotos que le habían marcado para que no saliera de un entorno cerrado.
Y eso es lo que ha levantado las alarmas, ¿vale? Ya. Y aquí entra en juego el proyecto Glasswing, ¿vale? Ya. Porque es una coalición, digamos, de defensa, ¿vale? Ante ese peligro, o sea, no lo han lanzado al público, ¿vale? Han creado este proyecto, el proyecto Glasswing, que es una alianza entre las grandes tecnológicas, entre Apple, entre Google, Microsoft, está Nvidia también por medio, y van a usar, digamos, esta llave maestra solo para defenderse ante ciberataques que tengan algo, algún objeto, algún objetivo, crítico, digamos, ¿no? Ya. Anthropic, por ejemplo, ha puesto $100 millones en créditos para que estas empresas escaneen y aseguren sus códigos, ¿vale? También han donado 4 millones a fundaciones como Apache, porque saben que la seguridad de Internet depende de esos componentes comunitarios que a veces nadie audita, ¿vale? Y bueno, pues se puede plantear quizás un dilema, ¿no? Un debate, porque claro, hay quizás, se puede hacer uno la pregunta si Anthropic ha hecho bien en guardarse mitos solo para las grandes, digamos, corporaciones del sector y no lanzarlo al público, ¿no? Que no todos tengamos acceso a esa herramienta. Ya. Yo, en mi opinión, yo creo que han hecho bien, porque esto si cae en manos Equivocadas. peligrosas, pues no sé hasta dónde podrían llegar. Si ya un humano de por sí pues es capaz de encontrar vulnerabilidades en, no sé, ¿no? En cualquier agencia nacional, en cualquier, no sé, te podrían acceder a una central nuclear, no sé, te podrían dejar Claro, un sí. país sin suministro eléctrico. Yo creo que hacen bien en mantenerlo De momento en stand-by, ¿no? en stand-by, y yo creo que eso no debería salir nunca, vamos, de ahí. No sé tú cómo lo ves. Pues no lo sé. La verdad que, hombre, estamos hablando de un sistema que puede llegar a tener peligro, ¿no? Y como tú dices, en manos equivocadas pues puede hacer bastante daño. Puede encontrar vulnerabilidades de un sistema que tenga, por ejemplo, el Banco Central de España y bueno, o defensa, o que vete a exacto. saber hasta dónde. Es un peligro, Opino igual. Entiendo Pues que eso es si lo estas que. compañías han decidido también hacer lo mismo, pues será por algo, ¿no? No, o sea, para que ellos mismos se hayan asustado de la capacidad de razonamiento de la IA. de mitos, sí. Tiene que Y ha ser la sido cosa. Anthropic la que... Anthropic. Sí. Anthropic al final está en todas, ¿eh? Sí, todos los días hablamos de ello. Está en todas. Por una cosa, por otra. Sí, para lo bueno, para lo malo, para todo. Sí. Es que yo no sé a dónde vamos a llegar ya con tanta IA. Es que intentas, no es... Bueno, lo hemos hablado tú y yo muchas veces, ¿no? Intentamos, cuando preparamos el programa, el episodio para hablar de temas de tecnología, pero es que al final todas las noticias que encontramos son noticias sobre la inteligencia artificial. Todo. Sí, es que avanza todo de una manera y de una semana increíble. A otra. Y la carrera de la inteligencia artificial está ahí y cada semana una sube, otra baja. Ahora una saca una actualización que parece que pega un salto enorme y al final dices tú, es que yo no sé, vamos. Y en el momento que, pues como Gema 4, ¿no? En el momento que se puedan ejecutar de manera local en cualquier dispositivo, eso va a ser tremendo. Y cada vez más eficientes, buscando la eficiencia del dispositivo en el que vas a poder usar de manera local esa inteligencia artificial. Pues, ya ves. Increíble. Pues no sé si tienes nada más por ahí que contarnos, Sergio.
Pues es lo que traía hoy para compartir con vosotros. Pues muchas gracias, Sergio, por estar ahí otra vez trayendo las noticias más importantes sobre tecnología. Gracias por compartirlas en Tech Sin Límites. Siempre, un placer, siempre. Y decirte que bueno, que te espero para el próximo programa y que sigas trayendo más noticias importantes. Nada, un placer, un saludo. Venga, un abrazo. Hasta el próximo día. Hasta luego, chao. Y hasta aquí el episodio de hoy de Tech Sin Límites. Ha sido un programa de los que gustan. Hemos viajado en el tiempo con la historia de Apple, desde el garaje de los Altos hasta convertirse en la empresa más valiosa del planeta. 50 años de revoluciones, de casi quiebras, de Steve Jobs, de Tim Cook y de una manzana que cambió cómo nos telecomunicamos, cómo nos relacionamos con la tecnología. No está nada mal para un primer bloque. Y luego Sergio nos ha traído la artillería pesada, Meta, CoreWave, sellando un acuerdo millonario para construir su propia infraestructura de inteligencia artificial en la era Vera Rubin, porque cuando no tienes suficiente con los chips, te asocias con quien los tiene. Gemma 4, la apuesta open source de Google, que sigue poniendo la inteligencia artificial al alcance de todos. Y para terminar, Mythos y Project Grosswing, dos proyectos que si se cumplen lo que prometen, vamos a estar hablando de ellos mucho tiempo. Como siempre, gracias por acompañarnos una semana más. Si te ha gustado este episodio, ya sabes lo que necesitamos que hagas, que compartas Tech Sin Límites con alguien a quien le apasione la tecnología. Porque cada escucha, cada mención, oye, escúchate este podcast, cuenta un montón para nosotros, para que esto siga creciendo. Búscanos en Spotify, Apple Podcasts, eBooks o donde nos estés escuchando ahora mismo. Dale a seguir, dale a la estrella, lo que sea. El algoritmo lo agradece y nosotros también. Yo soy Luis Arias y junto a Sergio Gómez y David Sánchez, esto es Tech Sin Límites. Cuídate y sigue conectado sin límites. Strength is fading. Still I'm here. Still I'm asking, are you listening through the static wave? Can you hear me in the frequency? Every episode we're face to face, but I'm wondering if you're hearing me. Tune me out each evening. Leave me here between the lines. Until tomorrow's session, when you die.